Buen día a todos, ¿me escuchan bien? Buenos días, profesor. Buen día, perfecto. Ahí veo también sus reacciones. Sean bienvenidos a su clase de habilidades de inteligencia artificial aplicada. Soy el profesor Héctor Lozano y estaré con ustedes el día de hoy. A partir de esta semana comenzaremos a trabajar con un nuevo tema, el arte del prompt, comunicarse con la IA para obtener resultados. Y bueno, antes de dar paso a nuestro tema, quiero recordarles las reglas para que nuestra sesión sea lo más provechosa posible. Tener las cámaras encendidas durante toda la sesión, los micrófonos apagados durante la sesión, a menos que soliciten la palabra para participar o bien se encuentren en alguna actividad. Tener atención plena y concentración a los temas que veremos y por supuesto respeto y una actitud positiva, principalmente cuando algún compañero pues esté tomando la palabra. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Recuerden que estamos en el tema central de fundamentos de la IA. Y bueno, yo creo que a más de uno de nosotros alguna vez le hemos pedido algo a la inteligencia artificial y la respuesta no ha sido la que esperábamos, ¿no? Y la realidad es que en muchos casos el problema no es la IA, sino la forma en la que nosotros hacemos esa solicitud. Así como en una calidad de conversación con verdaderos fundamentos, al hacer una buena pregunta, la calidad de la respuesta debe ser de la misma forma. Por lo tanto, las respuestas de la IA dependen de las instrucciones que nosotros le proporcionemos. Estas instrucciones reciben el nombre de prompts, por eso es muy común que escuchemos esta palabra. Y en esta sesión aprenderemos a escribir un buen prompt. No significa utilizar palabras complicadas ni conocer programación. Se trata de comunicar de forma clara el objetivo, el contexto y el resultado para que nosotros podamos tener o obtener el resultado que queremos, ¿no? Veremos también que no existe un único método para elaborar estos prompts. De hecho, existen diferentes técnicas. En esta clase veremos tres. Una que se conoce como zero shot, few shot y chain of thought. Ya hablaremos un poquito más acerca de ellas. Y bueno, además de esto, compararemos cómo responden distintas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, que pertenece a OpenAI, Cloud, que pertenece a Anthropic, y Gemini, que pertenece a Google, para describir cómo un mismo prompt puede generar resultados diferentes según la plataforma utilizada. Así pues, al finalizar la clase serán capaces de diseñar prompts más efectivos, evaluar la calidad de las respuestas y elegir la técnica y la herramienta más adecuada según la tarea o el contexto profesional. Dicho esto, también si hay alguien que es nuevo, estas clases duran 2 horas, por eso aparecen los 120 minutos aquí. Ahí aparecen las herramientas que ya hemos mencionado que vamos a utilizar. Y por lo general les pido que utilicen un editor de texto o bien en sus notas para las actividades. Y bueno, vamos a comenzar con una actividad de activación y se titula el prompt como punto de partida. Entonces, primeramente, les voy a pedir que piensen en la última vez que le pidieron algo a una IA, no importa cuál, y el resultado fue exactamente lo que necesitaban o tuvieron que ajustar la pregunta. A ver, ¿quién quiere participar? Adelante. Denny. Gracias, buenos días. La última vez yo he ido mejorando en cuanto a las clases que tenemos y el establecimiento de los prompts. Yo creo que algo que a mí me funciona es que no me da a la primera lo que yo necesito, sino que lo que hago es sobre el mismo prompt, ya que me lo dio, le digo, oye, no se parece a lo que te pedí, mejóralo. Y entonces, al cuestionar el mismo prompt que ya había hecho, me arroja mejores resultados. Ok, muy bien. Perfecto, Denny, muchas gracias. Talía, adelante. Buenos días, profesor. Bueno, algo parecido a lo de la compañera, no siempre funciona la primera vez, pero es tanto la IA como nosotros mismos que ya como que uno se va acostumbrando a cómo es que le tienes que pedir las cosas. Al comienzo, me salía, entre comillas, peor, ¿no?
y uno va como que adquiriendo más confianza y, más o menos así, le tengo que decir cuál es mi rol, cuál es mi perfil, cuál es el público dirigido, y entonces, pero no siempre, por más que uno la esté usando, no siempre sale a la primera, o sea, y como la compañera dijo, la respuesta te da más o menos un camino para decirle, no, esto mejóralo, no, esto reformúlalo, esto corrígelo, no, te pedí tal cosa. Muy bien, Talia, en efecto. Eso llega a pasarnos muchas veces. David, adelante. Buen día. Estaba viendo un curso que tomé aparte de ChatGPT, que hay una forma de búsqueda profunda, ¿sí? Entonces, eso ya es para cuando uno quiere algo más acertado. Pero sobre todo es cuando uno busca ya cosas mucho más importantes, como cosas reales, cosas que tengan que ver con dinero, salud, investigaciones, cosas que necesita buscar un dato actual. ¿Sí? Y hay mucha diferencia en el tipo de respuesta. Y es cuando se tarda más la IA, porque hace una investigación, como dice, investigación más profunda, no busca. Muy bien, David. Muchas gracias también por participar. En efecto, ¿no? A muchos de los compañeros mencionan cómo justo sí ha cambiado y el resultado no ha sido exactamente el buscado al inicio, pero como también por medio de ciertas herramientas, que igual hablaremos más adelante, pues pueden ir mejorando esto, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la segunda. Cuando el resultado no es lo que esperabas, ¿qué haces? ¿No? Algunos ya han contestado esta pregunta, ¿no? Algunos no. Reformulas, agregas más contexto o directamente descartas la herramienta. Es decir, en un instante en el que ya no me funcionó, ¿cómo lo mejoro ahí mismo? Si es que parten de eso, porque alguien podría decir, no, yo ya la descarto y me cambio a tal y desde tanto tiempo usado esta, me funciona mejor. No sé. A ver, adelante. Los escucho. En el chat participa José, dice, o le agrego más contexto o tomo las sugerencias que da la misma IA de lo que podría necesitar. Ok. Dice David Fabián, cambio el rol. David, ¿tiene levantada la mano o es de la anterior? Si no, Denny. Yo, ya lo mencioné, mejoro el prompt sobre el prompt. O sea, lo cuestiono sobre lo que ya había hecho para que me dé una nueva versión, pero de lo que estamos viendo. Porque si le modifico tantos parámetros a veces, me cambia las ideas, entonces, o el sentido, y tengo que regresarme. Entonces, a mí me ha funcionado cuestionar el prompt sobre el prompt. Muy bien. Blanca, adelante. Maestro, buenos días. Yo lo he usado inclusive chat para pedirle que me cree o me mejore una instrucción. Por ejemplo, yo en una ocasión, bueno, usualmente lo uso diariamente prácticamente, y le pongo, quiero crear una instrucción para un cuaderno de notebook, escribe en texto corto que define el rol que deba tener el tipo de información y que deba priorizar y analizar las fuentes y cómo debe responder el objetivo de este cuaderno. Que me lo haga claro, que me lo haga general y para qué sirva para muchas preguntas. En base a eso, yo lo hago así. Entonces, pero yo le pido esta información, se la pongo a chat y le digo que en base a esta información me mejore esta instrucción y ya me la va mejorando, y en base a eso, entonces yo la transcribo, la voy metiendo por ejemplo, al notebook, y en base de lo que, por ejemplo, créame una tabla, y si la tabla me es útil para lo que necesito, la dejo, y si no, en base a este prompt y a las instrucciones que me dio chat, voy mejorando para que me vaya dando indicaciones más precisas y concretas. Muy bien, Blanca, perfecto. Vamos con la tercera. ¿Hay alguna tarea de tu trabajo o estudio donde sientes que la IA podría ayudarte, pero no sabes bien cómo pedírselo? A ver, ¿quién participa en la tercera?
A ver, Denis, adelante. Sí, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo hacer un guión para hacer alguna presentación. Entonces, cuando tengo que dar alguna clase o algún tema, le pido, ayúdame sobre esta diapositiva a hacer alguna explicación. Y no he logrado, por ejemplo, la profundidad o la historia. Vamos a decir, ¿no? Estamos hablando sobre las pirámides. Así. Y entonces yo quisiera decirle, pues hazme la historia de las pirámides y no he logrado todavía llevar un contexto de esa forma. Me cuesta mucho trabajo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Denis, por compartir. ¿Alguien más? Veo en el chat, pone José Humberto. Solo después de 4 o 5 reformulaciones más o menos ya se logra lo que quieres. Dice Valerio Limón. Sí, hay una pieza de ingeniería para un mueble, para almacén, pero la verdad no sé cómo describírsela, de modo que me ayude a crearla. Sé cómo debe ir la pieza, pero no sé cómo hacer que me ayude a crearla. Ok, muchas gracias por compartir. Talía, adelante, de ahí después David. Bueno, yo, profesor, tengo problemas, pero es porque yo no manejo bien Excel. Entonces, cuando quiero que me analice datos o cosas así, hace tablas en Word y entonces después el formato es diferente y cuando le digo que me lo ponga en Excel, soy yo la que después no sé cómo acomodarlo. Ok, también hay un pequeño de problemas con respecto a las herramientas. Está bien, Talía. David, adelante. Con lo que dijo la compañera de las pirámides, es cuando uno hace una pregunta ambigua, pues va a escribir una respuesta igual de ambigua, porque ella dijo que no logra que la IA profundice. Entonces ahí es falta de contexto. Entonces ahí tiene que dar cuestiones históricas de cuánto tiempo tiene la humanidad, de dónde es esa civilización, qué es Egipto, más o menos darle los años donde probablemente se construyó. Entonces ya la IA ya trabaja más. ¿Sí? Por eso la falta de contextos es uno de los problemas. Y con respecto al compañero que dice que de cómo la IA no le da lo que él quiere de su diseño, entonces como es un diseño, pues ocupa él ahora sí dibujar o tomarle fotos de algo parecido para que la IA le trabaje. Esto. Ok, bueno, en este caso David intentó dar ahí una ayuda para los compañeros, también es válido, ahí pueden también tomarlo en cuenta. Dice García, sí me ha pasado preguntarle sobre Kipis y que no sepa luego cómo pedírselo. Ok. También dice Lima, a mí me atropellaron, quedé sin movilidad en la mano y empecé a investigar en la IA para sacar información. No sé exactamente cómo formular la situación. Ok, más fuerte todavía. Muy bien, vamos a terminar con la cuarta, del 1 al 5. ¿Qué tan seguro te sientes formulando una instrucción para la IA que entienda exactamente lo que necesitas? Vamos a ver cuál es el nivel de la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, adelante. Por ahí. Denny pone un 3. Talia también muestra un 3. Dice Valerio, sí he dibujado la pieza y le ingreso al chat, pero no se acerca a lo que busco en ella. Necesito acercarme más al diseño final y solo me ayuda a refinarlo. Blanca dice que estaría en el 2. Pérez Vega José dice que hay un 4. Muy bien, los demás, ¿qué tal? Habemos 28 usuarios. ¿Qué dicen los demás? Valerio 4. Rubén dice un 3. José un 4. Javier dice un 4. Ok. José Humberto un 3. Estamos más o menos todavía en la media. Soto 4. Un poquito más de la media. Muy bien. Es bueno que uno experimente saber el nivel en el que está al utilizar la guía, ¿no? Esto se adquiere también, como hemos dicho antes, ¿no? La experiencia, el estar trabajando poco a poco, un poco también un prueba y error, que no funciona, que no me funciona. Y pues bueno, obviamente por eso también tenemos esta clase, para ir mejorando cómo nosotros damos estas instrucciones. Habíamos hablado de que existen 3 técnicas que vamos a ver hoy. Una se conoce como zero shot,
¿no? Como un disparo, o más bien el 0 es como lo más básico, ¿no? El inicio. ¿Qué pasa aquí? Es una instrucción directa, sin ejemplos. Aquí ponemos un ejemplo. Redacta un resumen de este correo. Rápido, sencillo, sin problemas. Pero también tenemos otra técnica que se llama Few Shot. Esta incluye uno o más ejemplos para guiar el formato o el tono de la respuesta. Y si queremos algo un poquito mejor, existe el Chain of Thought, que es que pides que piense paso a paso antes de la respuesta final. Por ahí alguien también ya lo mencionaba, ¿no? El pensamiento profundo, donde ya no es una respuesta inmediata. Ya lo que buscas es que haga un análisis más detallado antes de darme la respuesta. En el Few Shot necesito guiar la respuesta con algún ejemplo, con algún tono de respuesta. Quiero que me des este ejemplo como si tú fueras y puedo agregar el rol o puedo poner un ejemplo de algo que ya está hecho y quiero que esté en este formato. Y esta es la instrucción más básica que a veces nos funciona cuando queremos una respuesta pronta con Zero Shot, donde nada más redactamos algo rapidísimo, ¿no? Una instrucción sencilla, precisa, sin más. Redacta un resumen de este correo. Que si bien Zero Shot puede funcionar para algunos casos e incluso Few Shot para otros, vemos que llega a tener puntos buenos, puntos malos, dependiendo de la situación o la cantidad de análisis que tiene que hacer, ¿no? Y por lo regular la mayoría busca, ¿no? Un chain of thought donde pues podemos poner que analice con más tiempo, aunque va a tardar la respuesta, pero será con un mejor resultado. Muy bien. Dicho esto de estas tres técnicas que estaremos hablando mucho el día de hoy, vamos a continuar y vamos a esta parte de diagnosticar y comparar técnicas. ¿Por qué? Justo antes de producir, uno necesita observar, ¿no? Y en esta fase, justo vamos a analizar estos tres diferentes prompts, ¿no? O un prompt con diferentes técnicas y ustedes van a poder identificar, es decir, una vez que alguien les dé un prompt, pueden decir, ah, está utilizando esta técnica. ¿Por qué? No está pidiendo ejemplos. O de, ah, está utilizando este formato de prompt porque le está pidiendo un rol, le está pidiendo un formato y le está dando un ejemplo. O bien le está diciendo, ah, es la última, ¿no? Chain of thought. ¿Por qué? Está necesitando más tiempo para analizar, ¿no? Y está dando más elementos que en las otras dos no contábamos, ¿no? Entonces es importante uno como profesional conocer estas técnicas y saber cuándo debe ocupar una cada una. Y para eso también vamos a ver un pequeño video, es sumamente interesante, de Nicolás Franco, donde justo se titula ¿Superará la inteligencia artificial a la humana? Como les digo, estos videos lo que buscan es que podamos tener un poquito de, pues este debate interno, ¿no? De qué tanto sabemos, qué tanto no sabemos, con personas que están hoy en día en la punta, ¿no? Conocidas por su rubro, estudio y demás, y que justo se hacen estas preguntas y que buscan incentivar al público para hacer una pequeña reflexión, ¿no? Y eso es lo que queremos el día de hoy. Entonces les voy a compartir este video. Le ponemos mucha atención. Bueno, uno de los privilegios que uno tiene a la hora de elegir su carrera, sobre todo cuando hace una carrera de ciencias como la mía, como ciencias físicas, es que se presupone que uno tiene que ser inteligente. Bueno, pues a mí ni siquiera me pasó eso. Fue algo desastroso porque, aunque parecía que iba a tener esa tendencia de mira qué tío más listo, tuve una novia que me dijo, mira, tú es que eres muy listo para las ecuaciones, pero muy tonto para el recado. Y eso se me quedó toda la vida diciendo, vaya por Dios, es que ni siquiera por este camino puedo. Bueno, pues después de muchos años de viajar por diferentes laboratorios, de volver a España, justo empecé a trabajar con la inteligencia artificial. Y en ese momento volvió otra vez esa frase que me habían dicho, pero totalmente al revés. Y me di cuenta que la inteligencia artificial, siempre que trabajaba con ella, era como, pero es que, de verdad,
tú eres lista para el recao, pero tonta para las ecuaciones. Y pasó totalmente al revés. ¿Y cómo es eso? Pues bueno, os voy a explicar aquí justamente por qué. Bueno, partamos de la base de intentar comprender qué es la inteligencia. La inteligencia es algo que todo el mundo habla, pero nadie sabe perfectamente definir. De hecho, había un tipo, se llama Gardner, que intentó definir 8 tipos de inteligencia, y eso al final realmente es engorroso, porque realmente para mí solamente son elementos prácticos de la vida, elementos en los que uno empieza a trabajar y se cree que es inteligente. Vale, entonces yo intenté buscar, y siempre intentando ahondar un poquito, encontré con una solución. Para mí la inteligencia es algo mucho más sencillo. Para mí una persona inteligente es una persona que es capaz de hacer fácil lo difícil. Es eso, tan llanamente. Entonces, cuando uno es inteligente analíticamente, es porque es capaz de coger un problema matemático que es complicado y hacerlo fácilmente. Cuando una persona es inteligente emocionalmente, es porque algo tan difícil como tener amigos, tener relaciones, lo hace de una manera fácil. Cuando una persona es lingüísticamente inteligente, es porque tiene el don de la palabra, sabe manejarlo. Bueno, pues entonces partiendo de esa base de la inteligencia, entonces ya empecé a razonar y me di cuenta de una cosa, que es que el tiempo que necesita la inteligencia para madurar, porque la inteligencia también necesita de datos. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso que nosotros necesitamos de datos? Pues si cogemos realmente la evolución del ser humano, el ser humano ha evolucionado en los últimos años, pues bueno, el primer primate fue hace 65 millones de años. Y desde los 65 millones de años hasta ahora, realmente nuestro cerebro ha ido evolucionando, y de repente, en un pispás, toda esa evolución se ha colapsado y nos ha transformado el mundo gracias a la inteligencia. ¿Pero por qué? Porque es que no nos damos ni cuenta de realmente todo el tiempo. A mí me gusta coger el calendario de Carl Sagan, que algunos a lo mejor conocen. Carl Sagan era un científico, bueno, un divulgador americano, que era premio Pulitzer, y que hizo en la televisión una serie que se llamaba Cosmos, y en el cual puso un calendario en donde era el calendario de todo el universo, digamos, de todo el tiempo que había transcurrido, en donde el 1 de enero empezaba el Big Bang y el 31 de diciembre era el tiempo que teníamos hoy en día. Bueno, pues el primer organismo pluricelular había nacido en noviembre y el primer primate había nacido el 31 de diciembre a las 10:45 de la mañana. Bueno, pues nosotros, si consideramos así... Trabajar con tantas apps es un dolor de cabeza. Mis archivos están en una app, el chat está en otra. Mi proyecto... Las pirámides de Egipto habían sido a las 23 horas y 50 segundos. Y Cristóbal Colón a las 23 horas 59 segundos. Por lo tanto, en un segundo desde Cristóbal Colón, hemos evolucionado y transformado toda la Tierra en base a la inteligencia. ¿Y por qué? Porque la inteligencia, además de tener esa capacidad increíble de transformar, necesitaba datos. Es decir, que el hombre ha ido acumulando datos hasta que ha tenido esa explosión. Y de repente, ahora aparece otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia artificial, en la cual cambia absolutamente todos nuestros paradigmas. ¿Por qué? Porque es mucho más rápida. Si nosotros, de repente, en los últimos 100 años hemos dado la vuelta a la Tierra, ¿cómo de repente aparece algo que es muchísimo más rápido? Bueno, pues vamos a rentar un poquito más en detalle. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial realmente es la capacidad que tenemos, o por lo menos como lo definió McCarthy, es la intención que tenemos de intentar hacer máquinas que repliquen el pensamiento humano. Realmente al final no son máquinas, son todo tipo de técnicas, todo tipo de algoritmos, todo tipo de elementos que intentan hacer que las máquinas hagan el trabajo del ser humano, es decir, que cuando el ser humano piense y desarrolle algo, esas máquinas puedan hacerlo por él. Bueno, realmente al final lo que cogemos es una cantidad ingente de datos y los manipulamos con una serie de reglas para obtener unos resultados. Bueno, esto es, ya digo, una manera de verlo un tanto simplona. Ya digo que si me cogiera alguien de los que el trabajo diría, mira, es que estás desvariando. No, pero es más o menos así. De hecho, hasta me dirían que es que necesitas datos iniciales. Hay gente que pone algoritmos directamente y con esos algoritmos directamente, ¡boom!, sacan resultados finales. Bueno, eso tampoco es verdad. Tienes, por ejemplo, AlphaGo. AlphaGo es una máquina que diseñó Google, en el cual realmente lo que hicieron es intentar competir contra el campeón del mundo de Go, que es una especie de ajedrez asiático, y idearon una máquina que, poniéndole solamente las reglas de juego, y él mismo empezó a jugar contra sí mismo, en 3 meses había adquirido todo el conocimiento y ganó el campeón del mundo. Bueno, pues esa es la primera versión. La segunda versión tardó solo 3 días.
En 3 días, poniéndole las reglas directamente, pim, pam, pum, 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 pa, y le gana al tipo. Joder, es increíble, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues todas estas técnicas que son Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, NLP, todo ese tipo de algoritmos que uno hace, lo que necesita es muchísimos datos. Muchísimos datos. Y ni siquiera en el AlphaGo, que lo hayan puesto desde el principio sin datos, él mismo empezó a crear partidas y se acumuló los datos. Es lo mismo que ha sucedido con la humanidad. La humanidad ha tenido una inteligencia, pero le faltaba a lo mejor meter esos datos, eso que nosotros llamamos conocimiento. Hemos ido adquiriendo conocimiento, hasta que en un momento dado todo ese conocimiento ha explosionado y hemos transformado la Tierra. Hasta ese momento, pero la inteligencia estaba, faltaba el conocimiento, igual que a las máquinas necesitan los datos y después necesitan los algoritmos. Pues de esa misma manera ha pasado y de esa misma manera es lo que está ocurriendo hoy en día. Ejemplos, por ejemplo, hoy en día, todo lo que es la fotografía, digamos, los algoritmos de detección fotográfica automatizados. Es decir, que hoy en día cogemos una fotografía de una persona y podemos saber quién es. ¿Cómo se hace? Pues básicamente se coge la fotografía, se transforma todo en datos numéricos y esos datos numéricos, con un análisis matemático, encontramos patrones. Es ahí en donde nosotros tenemos que meternos a investigar, es decir, encontrar ese análisis matemático para encontrar patrones. Ese análisis, que es básicamente un análisis estadístico, y con esos patrones ya podemos después encontrar otras fotografías. Digamos, cogemos otras fotografías que tengan los mismos patrones y que probabilísticamente sean iguales. Y eso lo hacemos con máquinas muy rápidas y podemos encontrar fotografías y deducir qué cosas es la que hay hoy en día. Por ejemplo, hay otra cosa que hoy en día es increíble, que es la detección de una cosa, se llama NLG, que es decir, la generación automática del lenguaje. Somos capaces de dar una tabla Excel solo con datos y que el ordenador nos dé al lado un resumen escrito de qué significan esos datos. Es decir, que nosotros, por ejemplo, quiero hacer un resumen de lo que ha pasado en la Liga, le doy todo el resumen de los partidos con una serie de datos y él me dice la crónica del partido de la Liga. Automatizado, todo. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues lo hacemos de una manera. Metemos millones y millones de informes asociados a datos. La máquina empieza a aprender y cada vez que encuentra esos patrones, empieza a escribir más o menos como hubiera escrito antes, y empieza a correlacionarlos y acabamos sacando un informe muy parecido al que teníamos. Es increíble. Pero, claro, ahí todo el mundo dice, bueno, ¿qué necesito? Muchísimos datos y sobre todo la capacidad de poder, digamos, hacer esos patrones, hacer esas reglas, hacer esos elementos que hacen que pueda conectar los datos con un elemento final. Pero a veces eso no solamente es lo bueno. Por ejemplo, hace poco ha habido una máquina que ha ganado a los campeones del mundo de póker. Y el póker es el típico juego, como puede ser el Go, en donde realmente lo que importa es un estudio estadístico, digamos probabilístico. En el póker realmente el buen jugador tiene que saber las probabilidades de cada mano y cómo tiene que jugarla. Pero por otro lado, el póker hay que saber intuir y hay que también engañar. Y entonces ahí es en donde se encontraban siempre con un problema, que es que la máquina no sabía intuir y no sabía engañar. Bueno, pues han sido capaces de crear sus rutinas también para el engaño. De manera que ha ganado a los jugadores de póker. Pero, al fin y al cabo, eso para mí no es engaño, porque esas subrutinas, el engaño es natural, es algo que aparece, es algo que intuyes. No puede de repente programarse el engaño, pero ellos lo han programado. Por lo tanto, ese engaño, la persona que sabe cómo lo ha programado no le podrá engañar, no es un engaño natural. Entonces, ¿realmente todo esto que estoy explicando es inteligencia o no es inteligencia? ¿A qué te dedicas? Hace buen tiempo, ¿eh? Não tenho mais 20 anos, tenho 47. Faço treinamento. Partamos de la base de qué es la inteligencia para nosotros. Es decir, cuando somos pequeñitos y nos empiecen a enseñar, ¿qué hacemos? Pues somos pequeños, nos dicen, apréndete la lección y después apréndete una serie de reglas. Y cuando tienes que hacer un examen tienes que aplicar un poquito esas reglas a los elementos que tienes de conocimiento para sacar. Yo me acuerdo cuando estaba en el liceo que siempre teníamos una estructura muy férrea del aprendizaje. Tesis, antítesis, síntesis. Teníamos que tener al principio qué es la parte a favor, la parte en contra y hacer una síntesis de todo. Era una estructura muy cerrada. Eso se puede programar. Lo puedes hacer exactamente igual y enseñar a una persona. De hecho, se está haciendo. Entonces, ¿por qué eso no podemos crear máquinas exactamente igual que nosotros y que hagan exactamente lo mismo? ¿Por qué no podemos? Por una sencilla razón, porque nos falta un elemento que a día de hoy no se sabe cómo hallar y que yo creo que va a ser la diferencia, que es la imaginación. Esa imaginación es lo que, digamos, nos saca a nosotros
del apuro de competir contra las máquinas. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es justamente saltarse las reglas. Decir que cuando hay un fallo no es un fallo, eso es algo bueno y darle la vuelta a la tortilla. Es coger un elemento que es erróneo y hacerlo bueno. Es coger una regla que me han dicho, por aquí no vayas, pues por aquí que voy. Y eso es lo que hace que el mundo evolucione. Todo ha evolucionado gracias al error. Cuando ha habido errores, ha habido evolución. Si no hay errores, no evolucionamos. Si el código genético no se rompe en un momento dado y no tenemos, digamos, saltos en esa transformación del código, es cuando no tenemos evolución. Y en cambio, el hombre no sabe programar errores. Sabe programar para hacerlo bien, pero no sabe programar para hacer errores. Por lo tanto, no puede hacer una máquina que evolucione. Tendrá lo que tendrá lo que nosotros le digamos que tenga que tener a día de hoy. Pero esa evolución viene solo dado por el error. ¿Vale? Ese error o ese cambio de mentalidad. Yo no puedo decirle, oye, si has hecho algo malo, empieza a pensar que a lo mejor eso que has hecho malo puede ser bueno. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando a vez que tenemos algo malo, le damos la vuelta, intentamos mejorar. Pero ese reinforcement learning que se intenta hacer es mucho más complejo, es mucho más complejo. Por lo tanto, yo creo que ahí está justamente el paradigma de lo que nos encontramos. Nos encontramos ante que máquinas que son capaces de hacer todas las tareas rutinarias a una velocidad extremadamente rápida, extremadamente eficiente, pero que no son capaces de hacer otras cosas novedosas. Entonces, ahí nos encontramos nosotros, en esta situación social. Y en esta situación social vamos a tener que convivir. Vamos a tener que convivir y nos vamos a tener que transformar totalmente. No nos podemos quedar aquí. Hoy en día, la compañía que más está creciendo de seguros en Estados Unidos es una que se llama Lemonade, que es una compañía en donde todo está automatizado. Tú coges tu móvil, te hacen, digamos, con la foto, te cogen y directamente con el carnet de identidad te hacen todos los seguros a medida. No tienes que tratar con ninguna máquina, todos son algoritmos. Detrás no hay nadie que piense. Absolutamente todo lo hacen automatizado. Hasta después los partes, tú tienes un parte de coche, le sacas una foto, él mira más o menos y te dice directamente en ese momento lo que te va a costar la reparación, porque lo ha hecho todo automatizado. Es decir, todos los procesos son automatizados. Entonces, ¿en dónde entra el humano aquí? ¿En dónde cabe el humano aquí? No cabe en ningún lado, porque realmente estamos quitando el lado. La única manera que nosotros tenemos en los próximos años de competir es aportando porque somos capaces de equivocarnos, porque somos capaces de aprender cosas nuevas, somos capaces de realmente llegar donde no llegan las máquinas, porque las máquinas cuando las programas al final van a hacer lo que tú digas, y esa, digamos, tendencia hoy en día, por ejemplo, que hay como que las máquinas nos van a comer, las máquinas nos van a dictaminar, yo por lo menos pienso que hay un límite, y ese límite justamente es el mismo límite que ha quedado con todas las tecnologías. Yo había una cosa que me contaba mi abuelo que siempre me parecía increíble. Mi abuelo, digamos que nació a finales del siglo XIX, siempre decía que durante su vida había pasado de que el hombre no volaba a que había llegado a la luna. O sea, es un cambio dramático, es increíble, pero de la luna no hemos pasado, porque la tecnología tiene un límite. Y para mí la inteligencia artificial tiene ese límite que es justamente el poder darles, digamos, una especie de sensibilidad a la máquina, una especie de justamente de elemento que tenemos los humanos y que ellos no van a poder tener. Por todo eso, al final, y retomándolo desde el principio, justamente tengo la suerte de que soy listo para las ecuaciones y no tonto para el recado. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser el recadero, yo soy el que haga las ecuaciones. Las ecuaciones necesitas, digamos, ese elemento que tenemos los humanos. Para hacer los recados están las máquinas. Y gracias a Dios, como me decían desde el principio, soy listo para las ecuaciones, pero muy tonto para el recado. Muchas gracias. Muy bien, yo espero que, pues, este pequeño... Como siguió el video, se sigue escuchando la música. Como les mencionaba, yo espero que este pequeño clip de Nicolás Franco haya sido una muy buena charla para ustedes. La verdad es que es un físico bastante reconocido en España y pues también sus trabajos con la inteligencia artificial le dan un renombre muy alto.
sabe de lo que habla, sabe lo que dice, y estos cuestionamientos nos ayudan a nosotros también, pues a preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos ahorita, ¿no? Y que por supuesto nos ayudan un poco para tener perspectiva de cómo personas a lo mejor que están en lo más alto de sus carreras profesionales y demás, tienen este tipo de, pues, vamos a decirlo así, debates internos para ayudarnos a nosotros a reflexionar un poquito más, ¿no? Y algo que ha quedado como una constante, si se dan cuenta, es que el papel de la humanidad es sumamente importante, ¿no? Hay algunos que lo meten como es que la calidad humana es necesaria, ¿no? Si no tiene la calidad humana, si no tiene la creatividad humana, los procesos, aunque sean muy buenos, no funcionan. Y otros, como Nicolás Franco, dicen, ¿sabes qué? Pues podrán hacer todos los procesos sumamente rápidos, podrán aprender en 2, 3 días lo que a lo mejor a un ser humano le costarán años, pero los errores, ¿no?, que nosotros cometemos como humanidad nos han dado pie a evolucionar a otras o visualizar otros horizontes, ¿no? Y ver que la máquina no puede cometer esos errores, ¿no? Y que nosotros somos los que vamos programando o tratando de enseñar el error, pero que aún así es sumamente difícil, ¿no? Es algo que ya está escrito, como lo decía Franco, o sea, la persona que le puso el error para poder mentir, ¿no?, en un juego de póker, pues para él no es un error, ni él conoce perfectamente lo que escribió para simularlo, ¿no? Pero es algo que la máquina todavía no puede hacer. Entonces, esta constante de que el papel de la humanidad es sumamente importante, yo creo que deberíamos tenerlo muy en cuenta y, por supuesto, ir aprendiendo estas herramientas para no quedarnos atrás. Seguramente muchos de ustedes tendrán diversos puntos de vista, ¿no? Como yo les digo, la idea aquí no es generar un debate, pero sí una pequeña reflexión que se lleven ustedes y bueno, en algún otro momento tendremos tiempo de hablar de esto. Ahora bien, continuamos con la clase y vamos a tener nuestra primera actividad, ¿no? Se titula ¿Qué técnica usé sin saberlo? Y vamos a analizar y clasificar estos 3 prompts. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, tenemos 3 prompts, como vemos ahí, el prompt A, el B y el C. Y estos están diseñados para la misma tarea: redactar un correo de seguimiento a un cliente que no respondió. Y vamos a analizar cada uno. La idea es que identifiquen cuál es la técnica que se indica y lo que produciría el resultado más preciso y por qué. Recuerden, aquí tenemos a la derecha cuáles son justo estas técnicas que estamos viendo hoy. Zero shot, ya habíamos hablado, que es sin ejemplos ni razonamiento explícito, simplemente una instrucción. Few shot incluye uno o más ejemplos para modelar el estilo o un formato específico que nosotros queremos. Chain of thought pide un razonamiento específico, ¿no? Y en este caso también explícito, antes de dar la respuesta final. ¿Sale? Entonces van a tener 15 minutos para justo poder pensar, analizar qué técnica usa cada prompt, y lo importante también aquí es cuál produce el resultado más preciso y por qué. Incluso si quieren ayudarse un poco de la IA, no hay ningún problema, pero bueno, esa es nuestra primera actividad. Recuerden, siempre hay que dar una respuesta, pero dando un análisis del por qué. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Bien, ahí veo pulgares levantados. ¿Los demás también? Es una actividad completamente individual, por supuesto. Eso, muy bien, perfecto. Ahí veo los pulgares levantados. Adelante, María Elena, ¿dudas? El correo que hay que hacer, hay que hacerlo directamente en el correo, me imagino. El correo. Bueno, el de redactar un correo es Sí, digamos, la instrucción original. ok, gracias. Sí, o sea, no tiene que escribir algún correo ni nada de eso, ¿no? ¿En dónde veo las técnicas a utilizar? Aquí están a la derecha, dice referencia rápida, zero shot,
Few Shot Chain of Thought. Desde el teléfono se puede hacer, por supuesto que sí. Agripina. Profesor, una consulta. ¿Dónde lo coloco? O sea, ¿por correo nada más de frente a la pregunta o hay un enlace? No. La idea, como les digo, es que tengan ustedes un editor de texto. Incluso podrían hacer un recorte de pantalla del prompt A, prompt B, prompt C, y ahí escribir, en el prompt A estamos utilizando tal. ¿Por qué? Por esto, esto y esto y esto. Completamente personal. Y ya una vez que compartamos las respuestas, ya nos lo harán ver qué utilizaron. O a lo mejor hay personas que no usan un editor de texto, lo hacen completamente en su libreta y lo van escribiendo. Ya. Listo. David, adelante. Esto de aquí está como cuando hacíamos exámenes en el preescolar, unir con líneas, ¿no? Lo de la izquierda con la derecha, cuál pertenece. Ya después lo analizamos. Exacto, aunque no necesariamente, puede ser que a lo mejor uno sea, es decir, que no esté la respuesta directamente uno a uno, ¿no? Alguien Sí, también puede pero deja eso. analizar, este de aquí corresponde al lado derecho. Ajá. Claro. Digo, para las compañeras que piensan que hay que hacer correo y no. Sí, no, claro que no. Es de analizar nada más. Okay. Exacto. Y por supuesto, las respuestas no las escriban en el chat. Ya una vez que terminen los 15 minutos, tendremos un tiempo para irlo compartiendo. ¿Sale? Listo. Gracias. Sí, muy bien. Entonces, adelante, comienzan los 15 minutos. Igual si hay dudas o algo, voy a estar por aquí atendiéndolos.
más.
Muy bien, los 15 minutos ya terminaron. Entonces, ahora sí, vamos a poner en común sus respuestas. Vamos a ver el análisis que hicieron y si es correcto. Entonces, vamos con el primer prompt, el prompt A. ¿Qué técnica es? Redacta un correo de seguimiento para un cliente que no respondió. Mi propuesta hace 5 días. ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Talía. El prompt A es un zero shot porque es directo, es rápido, la persona que lo escribe casi no se tiene que esforzar porque muy pronto lo puede hacer. Pero la limitación es que el resultado va a ser muy genérico porque no tiene ningún contexto, ningún tono, ni ninguna indicación adicional. Ok, muchas gracias, Talía. ¿Alguien más que piense lo mismo que Talía o algo diferente del prompt A? ¿Qué dicen los demás? Por ahí ven el chat, dice Jennifer, zero shot, muy bien. James también dice zero shot. Blanca, adelante. Es como Sí, maestro. Sí, maestro, es correcto lo que dice la compañera. Si es zero shot, porque un correo es muy genérico y no pide y no está redactando o pidiendo ejemplos o explicaciones más amplias. Gracias, Blanca. José, adelante, ¿quería agregar algo? Que es como preguntar algo ambiguo, ¿no? Una pregunta ambigua, algo muy directo y sencillo, ¿no? Muy bien, ahí veo que también pone Jennifer, la limitación es que tendrá menor precisión en tareas complejas y la fortaleza es que al no incluir ejemplos se consume menos texto. Eso es cierto, muy bien. Entonces, en efecto, si damos clic, vemos que justo es un zero shot. Y como menciona la compañera Jennifer, la fortaleza, bueno, rápido, funciona para tareas simples o cuando ya se conoce cómo se responde el modelo, pero por supuesto la limitación cuál es, no tiene un contexto, el tono puede ser muy genérico y no representa justo al emisor. Muy bien, bien detectado, también justo no con fortalezas y limitaciones. Qué bueno que ahí también las pusieron en el chat, veo a Espinosa y también a Rubén, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos con el prompt B. Dice así, redacta un correo de seguimiento. Ejemplo de tono. Hola, el espacio del nombre, espero que estés bien, punto. Quería retomar, puntos y seguidos, usa este estilo, ¿no? El prompt B, ¿qué técnica utiliza? Adelante, Valerio. Limón, adelante. Ya es un few shot, se utilizan pocos conceptos para llegar al resultado. Realmente se utiliza para un poquito darle más contexto a nuestra respuesta, no tan concreta, tampoco tan compleja. Me imagino que sirve para ciertos casos igual que el anterior, el otro ya se conoce, más bien se utilizaría para cosas muy sencillas. Incluso cuando no se tiene técnica, pues yo creo que es lo primero que se hace, lo primero que se viene a la mente, y lleva un poquito más de contexto, ¿no? Como tal lleva su ventaja y su desventaja. En este caso, pues la ventaja, como se le está agregando un poquito de tener un tono alineado a la preferencia que uno está agregando al prompt, pues ahí ya tiene esa ventaja. Y en la desventaja, pues simplemente es una imitación, ¿no? No trae mucho análisis, es realmente relativamente útil, ¿no? Muy bien, Valerio Limón, muchas gracias. También veo en el chat, por ahí está Hugo, ¿no? Que también dice few shot. Rubén también, few shot, muy bien. Los demás, ¿qué opinan? ¿Cuál sería la fortaleza? ¿Cuál sería la limitación si es que es la técnica de few shot? Ya Valerio nos hizo mención de algunos como ventajas y desventajas. Talía, adelante.
Perdón. Sí, la ventaja o la fortaleza es que permite un control del estilo, ¿no? Y del tono de la voz, o sea, para alinearlo con a la persona o la empresa o a quien va dirigido. Pero el problema es que se enfoca en la forma, es decir, en el estilo, ¿no? Y no en la profundidad del mensaje o en cómo resolver las posibles preguntas u objeciones del cliente o de la persona a quien va dirigida. Muy bien, Talía. Perfecto, justo. Si damos clic, vemos que en efecto, tiene razón, es un few shot y justo con las fortalezas y limitaciones que ya han mencionado sus compañeros. El ejemplo, pues ancla el tono, ¿no? Pero el resultado refleja mejor el estilo propio del profesional, por supuesto. Limitaciones es que si el ejemplo no es representativo, pues justo puede limitar, ¿no?, la creatividad del modelo. Entonces sí, podemos tener también este tipo de situaciones. Muy bien, hasta de momento han podido reconocer ambas y reconocer también fortalezas y limitaciones. Perfecto. Ahí, María Elena tiene su mano levantada, me imagino que es desde la vez pasada. Una vez que se le contesta, puede bajar la mano, dándole clic otra vez ahí, para que así cuando vuelva a querer participar, podamos tomarla en cuenta, ¿sale? Muchísimas gracias. Entonces, por último, el prompt C, ¿qué técnica es? Antes de redactar, analiza qué siente el cliente al no haber respondido, qué obstáculos pudo tener, luego redacta considerando estos factores. Ahí cuál sería. Y de la misma forma, fortaleza y limitaciones. Adelante, ¿quién dice yo? Por ahí Rubén pone, sí, justo, y Blanca también. Talía, adelante. Bueno, definitivamente de los tres es el más adecuado porque tiene, o sea, es un mensaje más empático, ¿no? Más persuasivo, más estratégico. Le obliga a la IA a que, entre comillas, piense, ¿no? La respuesta que va a dar. Pero la desventaja, si se quiere decir, es para el que lo redacta, ¿no? Porque requiere más tiempo y requiere más elaboración y dar una instrucción más completa. Muy bien, Talía. Adelante, Valerio. Sí, en este caso, pues el mismo tema de que es un cliente, pues nos implica darle un poquito más de contexto. Bueno, en mi caso que trabajamos o vendemos sillas empresariales, aquí lo que han enseñado es a mantener los clientes y ese extra es darles un toque más de aprecio o aunque ya le vendiste, pues estar al pendiente de cómo está. Entonces, pues parece que les ha funcionado y como no se sabe la razón por el cual no ha contestado el correo, pues se pueden asumir muchas cosas, pero asumir pues no es lo más correcto, sino más bien es quitarse las dudas e investigar y tratar de tener un poquito más de contexto, y este prompt nos ayuda a ese punto. Si bien es cierto que nos toma más tiempo, pues en este tema de clientes, pues lo que hace a veces la diferencia entre seguir teniendo el cliente o incluso perder el cliente, ¿no? Claro. Muy bien, Valerio. Muchas gracias. Y en efecto, como todos los compañeros mencionan, también los que escribieron en el chat, el prompt C es un chain of thought. Y la fortaleza, como mencionaban también, ¿no?, produce respuestas más estratégicas y contextualizadas, ideal para tareas complejas. ¿Cuál sería una limitación? Que requiere más elaboración y no siempre es necesario para una instrucción directa, ¿no? Un profesor decía, no vas a matar una mosca con una máquina aplanadora si tienes un matamoscas, ¿no? Entonces, a veces, el error en el que podríamos caer, ¿no?, es que una situación sencilla, práctica, queramos, ¿no?, hacer una super elaboración del prompt cuando no es necesario, ¿no? Pero muy bien, la mayoría supo, si no es que todos, comparar, ¿no?, estas técnicas para elaboración de prompts y justo identificar su fortaleza y limitación. Eso ayuda mucho.
Si bien muchos de ustedes ya las conocían, porque a lo mejor yo creo que en medio de el trabajo ya sabían cuáles eran, puede que el nombre, ¿no? Como tal, ni sabían que existía un nombre para ese estilo de prompt, ¿no? Ahora ya saben qué tipo de prompt son el que normalmente ustedes utilizan. O bien, cuáles son los que más han manejado y cuál a lo mejor nunca han intentado, ¿no? Puede ayudarles en el futuro. Muy bien, ahora para terminar y pasar al segundo bloque, una pregunta muy interesante. ¿Cuál de las técnicas usarías para la tarea más frecuente de tu trabajo o estudio? ¿Y por qué? A ver quién quiere responder esa pregunta. Ya una más personal. Adelante, ¿quién gusta responderla? ¿Cuál les conviene más utilizar en su trabajo? Dice Valerio, few shot. Puede que por tiempos resulte más efectivo. ¿Ok? David, adelante. Yo digo que los PROM 2 y el 3 también, porque uno ya da empatía, o sea, un poco más de tono, y el otro ya es más profundo. Entonces, dependiendo, pero el primero lo descarto. por ¿Ok? completo. ¿Cuál es su trabajo, David, o su estudio? ¿O el por qué le funciona Ventas, más? Ventas. ventas, Ok, pero ahorita aquí en la UCA Cine estoy estudiando. ok, muy bien. Entonces sí se ocupa ya un poquito más específico los prompts. Muy bien. Ujú. Perfecto. Talía, adelante. Yo pienso, profesor, que siempre va a depender de lo que uno quiere y al público a quien va dirigido. Es decir, si yo trabajo en ventas, siempre va a ser preferible como decía un compañero, para no perder el cliente, dar todo un contexto, pedirle a la IA que sea empática, etcétera, ¿no? Pero si simplemente quiero responder preguntas concretas, entonces sería el zero shot. Siempre va a depender de lo que necesito, ¿no? Pienso. Claro. No, está bien, Talía. Muy bien. Perfecto. Muchos se van dando cuenta que independientemente del trabajo que tengan o lo que están estudiando, pues sí, ¿no? Depende mucho de la situación, cuál de los tres puede funcionar mejor. Sin duda que en contextos complejos, el tercero y el segundo abundan, ¿no? El few shot y el chain of thought pueden ser de las mejores opciones. Sin embargo, también hay situaciones donde necesitamos una respuesta pronta, ¿no? A lo mejor, ¿qué tipo de calidad maneja este material? ¿Qué tipo de materiales tiene esta pieza? El, digamos, el comprador en estos ejemplos, pues busca una respuesta pronta. No quiere que le digamos, no, es que fíjese que esto viene desde China, importado 3 horas por no sé dónde, y no sé qué. No, no, no. Simplemente una respuesta directa. Materiales, cantidad, precio, costo, ¿no? Calidad, precio. Ahorita que hablaban un poquito de las ventas. Pero sí, justo, ¿no? Va dependiendo de la situación. Muy bien, perfecto. Entonces ya manejamos estas tres técnicas para la elaboración de prompt. Ya saben identificarlas y ya saben cómo utilizarlas. Entonces vamos a continuar con nuestro bloque 2. Producir y transferir a tu contexto. ¿Por qué? Bueno, ya una vez que lograste identificar estas tres técnicas, ojo, que no son las únicas que existen, pero son las que abordaremos el día de hoy y que son muy buenas, ¿no? Para una primera instancia del estudio del prompt. Ahora construirás tu propio prompt para una situación real de tu trabajo o de tu estudio. Eso es muy importante. No es lo mismo elaborar prompts para situaciones hipotéticas, ¿no? A veces hay personas que son muy buenos, ¿no? En otro tipo de entornos, pero cuando quieren llegar al suyo les cuesta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, ya decía Denny en su momento, bueno, yo siempre he querido hacer un prompt que me diga esto y todavía no lo consigo, ¿no? Pero es un todavía, ¿no? Lo va a conseguir con las herramientas y obviamente la experiencia que se tenga. Y una vez que se elabore esto, lo van a probar en una herramienta gratuita, es decir, de las tres que ya hemos hablado a lo largo de la clase. Y se va a revisar ese criterio concreto para ver cómo mejorarlo, si es que hay una oportunidad de mejora. Y ahora les voy a mostrar un pequeño clip de una plática de Jürgen
de BBVA, Aprendemos Juntos, y es también muy interesante. Se titula ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial por ti? Es un poquito más breve que el anterior, pero también muy bueno. Entonces, se los transmito ahora mismo. Pongan mucha atención. A principios de los 90 di una conferencia donde hablé sobre nuestros recientes logros en el campo de la inteligencia artificial. Pero a nadie le interesaba el tema, salvo a una única persona en esa conferencia. Una joven. Le dije, señorita, me da mucha vergüenza, pero le daré la charla solo a usted. Y me dijo, vale, pero dese prisa, porque soy la siguiente ponente. Sin embargo, los mismos algoritmos viejos que publicamos en ese entonces están presentes hoy en día en vuestros móviles. Ahora tenemos cosas como ChatGPT. ¿Alguien sabe lo que es ChatGPT? Vale, muchos lo sabéis. Y la G, la P y la T de ChatGPT vienen de lo que hicimos nosotros allá por 1991. Y ahora se pueden hacer un montón de cosas chulas. Pero antes de entrar en eso, vamos a hablar sobre cómo la IA puede alargar nuestra esperanza de vida y hacernos la vida más fácil y sana. Por ejemplo, en 2012, la IA que usaba mi equipo ganó un concurso de detección del cáncer. Teníamos unas muestras de mama y con el microscopio podíamos ver las células, algunas de las cuales suponían un riesgo. Estaban en la fase mitótica, que es la etapa previa al cáncer, pero también había células benignas. Normalmente hace falta un profesional médico, un histólogo, que detecte qué células son cancerosas y cuáles no. Pero nuestro sistema acabó venciendo los demás sistemas del sector y la academia. Era una red neuronal de aprendizaje profundo que no sabía nada de histología, pero la entrenamos con un montón de datos. Nosotros tampoco sabíamos nada de histología, pero la entrenamos y acabó siendo mejor que los demás sistemas que competían. Hoy en día, ese mismo método se usa en cientos de aplicaciones y no solo la detección del cáncer, sino también en detección de placas en las arterias mediante tomografías y todo tipo de aplicaciones en el ámbito sanitario. Algo que también ya ha ocurrido es que la IA ha roto las barreras lingüísticas entre países. Hace 15 años fui a China y tuve que enseñarle al taxista una foto de mi hotel. Hoy puede enseñarme el móvil y decirme algo en mandarín que yo escuche en inglés o alemán. Luego le contesto al móvil y así mantenemos una conversación. Por lo tanto, no solo la comunicación entre las personas se ha vuelto más fácil, sino también la comunicación entre los países. Y hay muchos otros ejemplos siguiendo la línea de objetivos de desarrollo sostenible, donde la IA se usa para mejorar el mundo en muchos sentidos. La ONU tiene esta lista con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Si coges un objetivo y buscas artículos en Google Scholar sobre cómo se usa nuestra IA para lograr esos objetivos, te saldrán un montón de resultados. Por ejemplo, nuestras técnicas se usan para predecir sequías. Se usan imágenes por satélite para predecir las cosechas o cuánta gente quemará parte de la Amazonia. Todo eso a partir de drones e imágenes por satélite. También se puede predecir la calidad del aire. Mucha gente de todo el mundo sufre por la pésima calidad del aire, así que puedes monitorizarlo y registrarlo para dar con soluciones que mejoren la calidad del aire. O también, muchas personas hablan del calentamiento global. Hay muchas ideas sobre cómo reducirlo. Quizá no pararlo, pero al menos reducirlo. Y lo mejor es que todavía no hemos visto nada. Porque en los próximos 30 años, si seguimos a este ritmo,
conseguiremos otro salto cualitativo. Y todo lo que hoy nos parece impresionante parecerá ridículo dentro de 30 años. La gente echará la vista atrás y dirá: mira, se sorprendían con los modelos extensos de lenguaje y con ChatGPT. Les hará gracia lo ingenuos que éramos. Por tanto, lo que estamos viendo ahora no es solo otra revolución industrial. Es algo que va a ir más allá de la civilización y la humanidad tal como la conocemos. Se podría comparar con lo que pasó hace 3,5 mil millones de años cuando comenzó la vida en la Tierra. Algo similar e inmenso está ocurriendo ahora. Todo va a cambiar. Y es un privilegio haber sido testigo de sus comienzos y haber contribuido en cierta manera. Muy bien, aquí también otro pequeño clip bastante interesante de Jürgen. Y pues también, ¿no? Como les decía, que nos pone a pensar un poquito en cómo va avanzando esta inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ella? Y importante también voltear a ver un poco unos años atrás, ¿no? ¿Qué hacíamos con ella hace a lo mejor 5 años, hace 10 años? ¿La conocíamos, no la conocíamos? ¿Qué tanto la usábamos? Y hoy, ¿qué uso le estamos dando? ¿Qué tanto la estamos aprovechando? ¿Qué tanto conocemos, no? Entonces, bueno, también ahí otro poquito más para llevarnos a reflexión. Muy bien, dicho esto, para que les haya gustado, vamos con nuestra segunda y última actividad. Se titula Mi Prompt Profesional, que es lo que ya les había comentado hace poco, donde se construye una prueba y se va a evaluar. ¿Cuál es la finalidad de la tarea o cómo vamos a trabajar esta actividad? Bueno, van a elegir una tarea real, ya sea ustedes deciden de su trabajo o de lo que están estudiando. Si son iguales, pues mucho mejor, ya sabrán ustedes cómo llevarla. Y van a redactar un prompt. Este tiene que aplicar al menos una de las técnicas trabajadas, es decir, de las que ya hemos mencionado, del Zero Shot, Few Shot, etcétera, Chaintalk. Y van a probarlo en ChatGPT, en Cloud o Gemini, versiones gratuitas ahorita. Si alguien quiere hacerlo en alguna otra, bueno, de preferencia haga una gratuita y de ahí se va a una en la versión de paga o alguna distinta a la que hemos mencionado aquí. Y van a evaluar el resultado con estos criterios que tenemos a la derecha. Los criterios son criterios de calidad. El primero es: ¿el resultado responde exactamente lo que pido? ¿El tono es adecuado para el destinatario o uso? El segundo, ¿podrías usar este resultado sin modificarlo o con cambios mínimos? Y el último, ¿la técnica elegida fue la más eficiente para esta tarea? Estos van a ser nuestros, digamos, control de calidad. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Justo eso, ¿no? Identificar qué tan concreta es esta tarea, ¿no? Y aquí lo pusimos algunos ejemplos. Adelante, Jennifer. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, adelante, Jennifer. Profesor, una pregunta. ¿En dónde es que queda grabada su clase? Es que no me aparece a mí en muy bien. mi contenido. Sí, ahí está el link en el chat. Ya. Y ahí puede acceder a todos. Ok, muchas gracias, muy amable. Buen día. Buen día. Y bueno, así como les mencionaba, los distintos pasos, ¿no? Identifica una tarea concreta. Ya hemos visto una, ¿no? La de redactar un correo, resumir un documento, preparar una respuesta, organizar ideas, arma un plan. El segundo ya es redactar el prompt, ¿no? Eligiendo la técnica más adecuada de las tres: Zero Shot, Few Shot, Chain of Thought, y lo van a escribir antes de justo enviarlo.
Se va a ingresar el prompt en la herramienta que nosotros hayamos elegido, ya sea ChatGPT, Cloud o Gemini o alguna otra. Y por supuesto vamos a revisar el resultado, ¿no? Con los criterios que hemos mencionado antes a la derecha. Se puede ajustar el prompt, es decir, alguien puede decir, yo en una instancia recibí esto, pero lo moví y le puse esto y aquello, y por tanto me funcionó mucho mejor. Y también puede ser, ¿no? Y se vuelve a enviar. Eso sí, primero anotando las diferencias entre la primera y la segunda versión. ¿Queda claro la actividad? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. En ese caso van a tener estos 15 minutos para trabajarlo. Una vez que lo tengan bien preparado, bueno, lo van a exponer. Aquí tal vez sí convenga mejor hacerlo en la forma digital para si alguien quiere compartir pantalla y se le hace más fácil, adelante. ¿Sale? Entonces, si no hay preguntas, vamos a comenzar esta actividad de los 15 minutos. Creo que no se puede reiniciar. Aquí está. Vamos a usar este cronómetro de la actividad. Muy bien, entonces tiempo corre a partir de ahora.
Muy bien, ya se terminó el tiempo. Vamos a ver en qué pudieron trabajar. Vamos a comenzar con la primera parte de la evaluación, ¿no? Entonces, ¿quién quiere compartirnos el prompt que realizó? Adelante, ya sea que lo quiera decir o lo quiera exponer. Adelante, Denis. Gracias. Hace un momento yo les platicaba, ¿no?, qué tenía yo que hacer, pero generalmente yo utilizo la técnica de Chain of Thought y trato de ponerle todos los criterios que requiero, incluso en los formatos. Sin embargo, como les platicaba, ¿no?, yo no, a la primera no puedo considerar que es correcto, sino lo vuelvo a cuestionar, cuestiono sobre el mismo prompt. ¿Para qué? Para que me dé un resultado diferente y considero yo que es más analítico. Sí tengo que hacerle modificaciones para poder utilizarlos. Claro. Ok, eso es todo, gracias. Muy bien, pero ¿y cómo o sea, digamos, ya llevado a la práctica? Es decir, su ejemplo. Lo pongo, es que me salí de la página. Ando teniendo problemas con mi máquina. Le bajé una actualización y creo que no fue lo más adecuado en el momento. Pero denme un segundo y ahorita se los muestro. Muy bien, muy bien. Si alguien quiere continuar para que no me esprenta y ahorita que lo encuentre se los doy. Análisis de prompts. Ok, muy bien. ¿Alguien más si quiera compartir por lo menos su prompt? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que encontró? Adelante, Valerio. Sí, bueno, yo estaba revisando, por ejemplo, unos prompts que o que utilicé más bien para estudiar álgebra lineal. Como trabajo y estudio, pues tengo que resumir prácticamente los archivos de manera que pueda sacar lo más indispensable de cada archivo, pero pues sí, creo que me dio un tiro ahí en esos días con Copilot. Yo estaba utilizando el primer prompt, lo hice yo creo que entre el 1 y el 2, ya después con el tiempo lo tuve que ir agregando y pues, casi hasta me peleaba ahí con ella porque pues no le daba las instrucciones sencillas, más bien más complejas. Le decía, puedes ayudarme a resumir varios archivos de los cuales necesito aprender de la mejor manera y en 5 días su contenido. Debes darme conceptos claros, no asumir que ya conozco los temas, explicar de manera sencilla, pero lo más apropiado posible para poder comprender los temas más importantes. Sigue siendo ambiguo cuando yo pues, lo leo de nuevo, ¿no? ¿Qué hizo? Pues sí me hizo mi plan de 5 días, pero también asume muchas cosas a pesar de que le puse que no asumiera, porque realmente no sabe los conocimientos que yo tengo. Me daba respuestas, incluso lo que sí me daba, por ejemplo, hay algunos temas como factorización que se pueden hacer de más de una manera, entonces simplemente la IA me daba respuestas, pero yo desconocía qué técnica utilizó para factorizar. Claro. Entonces, a la hora de estar viendo, le dije, bueno, pues, ¿qué hiciste, no? Ya ahí, no sé, empleaste otra técnica. Ya cuando veía, pues, tenía que preguntarle ya, pues, ¿qué hiciste aquí? Pues, esta es otra forma de factorizar. Ok, ¿me puedes explicar? Y mejor, cada que apliques una técnica de este tipo, explícamela, porque realmente desconozco qué estás haciendo. Sigues asumiendo que también conozco todas las formas de factorización. Entonces no llegué a un prompt definitivo realmente a la hora de estar, pues para eso estudio, o sea, para eso es el que estoy usando eso para estudiar y analizar, no nomás copiar y pegar, es donde me estoy dando cuenta de que el prompt, cada vez que lo utilizaba necesitaba afinarlo y irle agregando o quitando algunas situaciones, pues la verdad, nunca llegué a un prompt definitivo. Ok, muy bien, Valerio. Veo que sí, usas un prompt que no es específico, que no es genérico, pero que te funciona. ¿Y la técnica que utilizas más, cuál es en este caso? Yo creo que empiezo con un número 2, porque el 1 pues es inservible pues para un tema o este tipo de temas. Entonces el 2, realmente cuando veo el resultado,
tengo que leer todo, analizar. Entonces ahí le voy agregando pequeños prompts específicos para temas que desconozco que hizo, que me los explique un poquito más a fondo, porque yo no he encontrado un prompt definitivo como para este tipo de cosas, ¿no? Tengo que estarles agregue y agregue de acuerdo a mis necesidades. Entonces yo creo que a lo mejor el 2 el que más uso, porque aquí en el tema de álgebra lineal, como es el caso, pues no puedo crear un número 3, o no he podido llegar a un número 3, o un prompt C, que es el Chain of Thought. Ok. Bueno, ahí ya lo bueno es que identifica la técnica a utilizar que le funciona para, bueno, después también de prueba y error, ¿no? Ahí le decía a usted, ¿no? El primer resultado a lo mejor no era el mejor, el segundo iba ayudando y mejorando más a esto, ¿no? Y veo, bueno, por ejemplo, si seguimos con las preguntas, en la segunda, ¿qué técnica eligió la mayoría y para qué tipo de tareas? Bueno, la mayoría parece que se van por la de Few Shot, ¿no? O la de Chain of Thought, pareciera que es la que más están utilizando. La de Zero Shot casi no la utilizan. Y pues bueno, los ajustes concretos al prompt que está haciendo, bueno, ahí habría que ver bien el prompt para ver cómo mejorar, ¿no? Pero al menos, bueno, ahí va con respecto a la actividad. Muchas gracias, Valerio. Denny, adelante. ¿Lo puedo proyectar? Sí, claro. Ahí va. De ahí Maldonado. Y lo dice presentar, lo presento. Ah, ya lo vi. Acá está. Pantalla de Chrome. Es este. Esto es a lo que me refiero. Por ejemplo, una actividad que yo tenga que hacer, empiezo con elabora un documento académico que integre bla, 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 ¿no? Y le voy dando hasta características y formatos y cuántas páginas y demás. Y entonces resulta, yo creo que el tono sí es el adecuado. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de formatos es cuando sí me respeta los PDFs, pero por ejemplo no me respeta muchas veces el número de páginas o el número de caracteres, que llega a ser importante porque en los espacios, yo trabajo para otra universidad, y cuando me dan espacios para ponerlo, me dicen no más de tantos caracteres, y ahí es a donde empiezo a tener conflictos. Pero digamos que este inicio de prompt que tengo aquí es algo ya que tengo estructurado desde hace tiempo, y sobre este trabajo ya no me complico tanto la existencia en empezar, pero sí en como dijo el compañero, seguir adecuándolo. Claro, muy bien. ¿Cuál cree que es la técnica que más utiliza usted, Denis? Chain of Thoughts. Muy bien. Sí, realmente sí. Aunque también creo que utiliza mucho de la 2, porque también da una estructura muy específica, ¿no? De cómo quiere Sí, su definitivamente. Pero sí ya he logrado tener alguna en donde casi ya no modifico, pero siempre es modificable, ¿eh? No es puntual. Y por ejemplo, aquí veo que usa Gemini. ¿Ha visto algún cambio con alguna otra? Es decir, Sí, usando el definitivamente. Ya les he platicado que yo utilizo Manus. Ahorita no abrí ninguna de Manus, pero en Manus, por ejemplo, me arroja el documento ya en un documento doc. Entonces, lo abro y viene muy, muy detallado, muy estructurado. El problema es que como uso la versión gratuita, cuando se me acaban los puntos, pues ya no puedo corregir. Y ese es el problema. Pero la verdad, honestamente, el que más me gusta cómo redacta es Manus. Ok, muy bien. Perfecto, muchas gracias, Denny. De nada. Maldonado, adelante. Hola, buenos días, profe. Oiga, yo siempre he utilizado, creo yo, ¿verdad? En la cadena de pensamiento, Chain of Thought. Creo que siempre se usa, bueno, lo uso, pero cuando escribo un prompt, siempre le asigno un rol. ¿Verdad? Eres un, no sé, un agente de ventas. ¿Verdad? Siempre indicarle a la IA quién eres. Eso ayuda mucho porque ya le estás dando un contexto. Claro. Y luego, después de eso, bueno, ya le platico el problema real o la situación, ¿verdad? Si eres, ya le digo el perfil, después le doy el problema real, y tengo que ser muy claro en las instrucciones o en los pasos específicos que quiero, porque si no va a empezar a hacer lo que decíamos, ¿no? Se me fue la palabra ahorita,
a divagar o a como a dispersarse. Entonces, tengo que ser muy claro, estos 3 puntos o esta idea nada más es lo que quiero. Y usted nos enseñó una vez que le pidiéramos como el formato de salida. Entonces, creo que también eso lo he ido aplicando poco a poco en los prompts. A veces se me olvida, a veces lo dejo así como abierto, pero sí le pongo qué formato lo quiero. Ahorita decía la compañera que hay mucho formato que ella lo pide en otra IA y se lo da en Word, pues se me hace genial. La verdad yo nunca lo he aplicado. Pero pues creo que es como la forma en la que yo trabajo, en la que hago los prompts y pues hasta el día de hoy me ha funcionado. Ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Maldonado, también por la participación. En efecto, yo creo que en conclusión veo como la mayoría de ustedes utiliza mucho el Chain of Thought, ¿no? Como herramienta de elaboración de prompt. Sin embargo, también un poquito mezclado con el segundo, ¿no? El Zero Shot es el que veo que también no utilizan mucho, se entiende por la calidad de la respuesta, ¿no? Pero igual pueden utilizar estos 3 justo para ir viendo, ¿no? Dependiendo de la situación que tengan, cuál funciona mejor. Y como les decía, también el prueba y error con las IAs, porque a veces, por alguna razón, a cómo están construidas, a cómo almacenan esta información, dependiendo de la estructura del prompt, funciona mejor en una que en otra, ¿no? Y eso ya varía mucho de, pues, justo cómo funciona cada una de estas. Entonces pueden también usarlo como prueba y error. Muy bien, ya para pregunta final, que se lleven, ¿qué cambiarías en cómo instruyes a la IA a partir de hoy, ¿no? Piensen, ¿no? Mencionando una tarea concreta, en la técnica que aplicarás la próxima vez que uses ChatGPT, Cloud, Gemini o alguno otro. Y bueno, básicamente con esto vamos terminando. Si se dan cuenta, pudimos hacer nuestra primera actividad con un análisis de prompts, ¿no? Pudimos clasificar las técnicas, ¿no? Identificar tanto fortalezas como limitaciones y seleccionar alguna de estas. También pudimos generar un prompt mejorado, ¿no? Una vez ya teniendo un prompt original, probando una herramienta gratuita con una versión un poquito ya revisada y una diferencia ya documentada. Y con esta última pregunta, ¿no? ¿Qué tarea de tu trabajo o estudio podrías hacer en menos tiempo con un buen prompt? Entonces yo creo que aquí tienen una herramienta o un poquito más acerca de esta herramienta, de cómo generar mejores prompts a la hora de, por supuesto, sus trabajos día con día, ya sea en la parte laboral o bien en la parte estudiantil. Si bien algunos ya los conocían, ahora ya tienen un nombre, un título. Eso también ayuda porque podrían revisar un poquito más en algunas fuentes y entonces ver cómo, bueno, yo utilizo Chain of Thought, pero cómo puedo llevarle o sacarle más jugo, ¿no? O en qué escenarios me conviene utilizarlo y en qué otros a lo mejor sería bueno probar otra técnica, ¿no? Entonces, muy bien. Si no hay alguna pregunta, la encuesta ya está por ahí en la parte de arriba. No olviden pasar a la encuesta, que es sumamente importante para nosotros. Me da gusto que pudieron participar. Hubo en esta ocasión alumnos que participaron tanto con el micrófono y también vi a muchos otros participando en el chat. No se preocupen. También vi, por ejemplo, a Evelyn, que mandó ahí también, y a Blanca, sus respectivas actividades, ¿no? Al menos de los últimos 2. Entonces, pues continúen así. Recuerden que la siguiente semana es la última y entonces ya con eso tendrán o serán acreedores a ese certificado una vez que contesten el link. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Si no hay dudas o preguntas, entonces eso sería todo. Como les digo, excelente fin de semana y no olviden pasar a la encuesta. ¿Sale? Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias.